El racismo en el deporte es un fenómeno que hay que erradicar y los protagonistas no son ajenos de sufrir este mal de la humanidad. Lo puede decir Lamine Yamal, lo puede decir Vinicius y muchos otros nombres que no son tan rimbombantes. Pero aquí nuestra responsabilidad es hablar de esto, porque el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia cuantificó en un 60% el acoso que sufre, por ejemplo, el jugador del Barcelona, Lamine Yamal, y luego de ese 60% a Lamine Yamal, un 29% de acoso es para el brasileño del Real Madrid. Luis, quiero entrar contigo en esto, que es un tema delicado, ¿no? Pero ¿quién sería entre los dos el más rechazado, más allá de lo que nos está diciendo este observatorio español, del cual tú debes estar muy al tanto? Sí, esta es una noticia que sacó El País hace una semana, un estudio en colaboración con un instituto de datos y estadísticas que analizó los perfiles de redes sociales y vio que Lamine Yamal, en este caso, es el más insultado, el más rechazado. También, evidentemente, tenemos que tener en cuenta que Lamine es el que tiene de los dos mayor actividad en redes sociales, por lo tanto, también puede ir por aquí un poco las estadísticas, pero es que no creo que lo adecuado sea hacer de esto una competición, sino rechazar absolutamente cada uno de los insultos que recibe Lamine Yamal, Vinicius, Mbappé, Brahim, Nico, Iñaki Williams y todos los otros jugadores que salen en el estudio y los que no salen, ¿no? Yo el otro día estuve en el Santiago Bernabéu, lo conté aquí en el programa que hicimos tras el partido, estaba a pie de campo y cada vez que se acercaba Lamine a la banda, a la línea de fondo, sacaba un córner o incluso al terminar jugadas e ir para atrás para recuperar posición, se tenían que escuchar insultos muy graves según su color de piel, según su origen. Aquí hay dos cosas que quiero comentar. Primero, hacerlo en un estadio de fútbol es de una persona que no tiene dos dedos de frente, pero hacerlo detrás de un perfil muchísimas veces anónimo, además, detrás de tu móvil, detrás de tu ordenador, es, además de ser tonto, es de ser un cobarde y de no querer exponerte, ¿no? Porque si tiras la piedra y escondes la mano, es incluso, creo que peor, porque estos perfiles siempre, bueno, casi siempre no dan la cara, no tienen nombre, no tienen imagen y es muy fácil actuar así, pero me parece incluso peor. El otro factor a tener en cuenta creo que es una frase que dice Lamine en una entrevista hace un año que decía: ¿has visto alguna vez a un negro llamarle a alguien por la calle blanco? Pues no, esto no lo hacemos porque tenemos dos dedos de frente. Esto en España, esto que está tan normalizado, el atacar por el color de piel, también en el mundo, pero concretando un poco en España, ahora veremos qué sucede en este mundial que tenemos a la vuelta de la esquina con Nico Williams, con Lamine Yamal, con otros jugadores que no tienen el color de piel al que están acostumbrados estos perfiles, gente que se pasan la vida insultando y denigrando sin motivo. Tendrán un conflicto de intereses que ya ha sucedido en algunas ocasiones desde que aparecieron Lamine y compañía, y veremos ahora cómo actúan, porque navegarán entre dos barcos y tendrán que darse un golpe de realidad y rectificar sus actos, porque si no entrarán en una contradicción que me gustará ver el comportamiento de muchos ahora. Sí, el panorama es para nada alentador, ¿no? Es tan difícil esta lucha, Richard, pero más allá de este tema de racismo ante la afición, ¿tú quién crees que sea más rechazado, ¿no? Por su forma de ser, por su personalidad hoy en día y el efecto que causa, ¿no? Uno al jugar con el Barça, otro al jugar con el Real Madrid. Este mismo estudio analizó que de los equipos más rechazados, Madrid y Barça están a la cabeza. Sí, a ver, totalmente, porque son los dos equipos más importantes. Siempre esto se va a transformar en una forma de liberar o de drenar la frustración cuando eres un hater o eres fanático de un equipo más chico que el Barcelona o el Real Madrid. Son los dos grandes que hay en la Liga Española y eso obviamente se desahoga hoy en día en las redes sociales. A ver, el tema del racismo ha existido toda la vida. Pero ¿por qué hoy en día no es que ahora nos preocupa y antes no nos preocupaba? No, antes preocupaba el racismo. Lo que pasa es que hoy en día la red social permite una capacidad de insultar, de vilipendiar, de intentar humillar desde el anonimato. La mayoría de esos insultos que recibe Lamine o Vinicius Junior vienen de cuentas que, por ejemplo, están identificadas como
no sé, Troles. caja de cartón 25 y tú no sabes quién es caja de cartón 25. Simplemente es alguien que desde el anonimato te ataca, te agrede y lo hace de manera permanente. Es una realidad. De pronto es diferente cuando el insulto viene del estadio porque son personas perfectamente identificables. Pero el racismo existió toda la vida en el fútbol y nunca se ha podido hacer nada. Y hoy en día pareciera ser que estamos cada vez más lejos de resolverlo. De pronto puedo imaginar que hoy en día Lamine Yamal genere mucho más, precisamente por su actividad en redes sociales, por sus respuestas a veces, donde él también sabe provocar, como sabe provocar Vinicius en la cancha cuando va y le hace un gesto a la tribuna allá en Mestalla. O sea, el gesto que haces ante la tribuna en un partido de fútbol queda allí en ese momento, pero el que hace en redes sociales se va multiplicando. Hay quien le va a dar un retweet si es en X, hay quien le va a añadir un comentario y te lo va a divulgar, entonces se termina convirtiendo en una bola de nieve y obviamente va a tener más rechazo. Al final y al cabo, el que insiste en conducir ese odio por temas raciales no es nomás que una parte minúscula de nuestra sociedad. El tema es que desde que existen las redes sociales se puede magnificar. Claro. Se puede magnificar lamentablemente y, a ver, una sola persona es capaz de proliferar cualquier cantidad de insultos durante 24 horas. Y más si esa persona se oculta en el anonimato, en esa caja de cartón 25 que te dije, por citar un nombre random de los muchos que hay de esas cuentas que insultan. Pero es que si se atreven a insultar en un estadio donde te pueden identificar y vetar del recinto, imagínate que no pueden hacer en las redes sociales. ¿Hay algo que pueda hacer el jugador para aminorar este mal de la sociedad, Ricardo? Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, creo que es indebatible, ¿no? Acá todo el mundo estamos en contra de las expresiones racistas en contra de quien sea. Dicho esto y juzgando esto y demandando que se persiga y se castigue a quien lo haga, después sí creo que particularmente los dos futbolistas, y en el caso de Lamine me parece interesante, porque el Fútbol Club Barcelona y el propio Lamine Yamal tendrían que voltear a ver el caso Vinicius y aprender de lo ocurrido. Si algo le pasó a Vinicius, es que Vinicius, una vez que empezó a prestarle mucha más atención a todo lo que pasaba en su entorno, ya hasta aparente persecución, que yo creo que aunque se dio y existió y hubo episodios muy lamentables, muchas veces también Vinicius los llevó a un extremo que a lo mejor de haberse comportado de otra manera no hubiéramos llegado ahí. Me parece que una vez que Vinicius se concentró mucho más en eso, la versión de Vinicius que trataba de ser el mejor futbolista del mundo se alejó, por no decir que básicamente desapareció. Hoy no la vemos, hoy no se asoma. Parece que empieza a dar señales de querer volver a eso. Lamine Yamal tendría que aprender de eso, porque Lamine últimamente se ha empezado a distraer mucho en ese entorno, ya ha empezado a caer mucho en ese entorno. Hace un año en el Bernabéu, que a mí también me tocó estar, a Lamine, que tiene una actuación soberbia en ese 0-4 que gana el Barcelona, le aplaudió todo el estadio, venía de ser campeón de Europa con la selección, de ser la pieza clave de ese título y nadie le dijo nada en el Bernabéu. Lo que pasa es que este año se equivoca en la previa del partido y se lo cobra, digamos, el Bernabéu. No justifico nada, simplemente hay que entender cómo llegaba el contexto, recientemente lo que acaba de pasar con la última convocatoria de la selección española. Es decir, Lamine Yamal ha empezado a asumir un comportamiento que evidentemente en la frustración y en todo lo que arrastra el aficionado común y corriente, termina por tener un impacto, ¿no? Entonces yo sí creo que el futbolista, ¿qué puede hacer? Pues concentrarse en lo que es, en un futbolista y no estar con estas batallitas fuera del campo que me parece en el caso particular de Vinicius, lo han distraído muchísimo y en el caso de Lamine parece que también se lo empiezan a llevar a un lado que no le conviene ni a él ni al Barça, ni a España tampoco. Luis, ¿quién es más provocador, Vinicius o Lamine? ¿Quién es más provocador, Vinicius o Lamine? Vinicius, para mí Vinicius, evidentemente, no tiene esto para mí nada que ver con los insultos racistas, O sea, provoca lo que quieras, que siempre va a estar mal que te insulten con motivos raciales. Creo que Vinicius es una persona que provoca más, sobre todo dentro del campo, ¿no?, que Lamine Yamal. Yo lo he dicho muchas veces, creo que muchas veces se equiparan los dos jugadores y aunque Lamine Yamal pueda parecer atrevido, puede parecer sobrado, pueda parecer lo que tú quieras, no cruza estas líneas rojas que muchas veces sí que hace Vinicius, que creo que son faltas de respeto
directas, ¿no? Como lo de decirle a las aficiones que su club es de segunda división, lo de limpiarse el escudo, lo de dirigirse personalmente a jugadores y decirles, oye, tú eres muy malo, tío, eres muy malo, como sucede en el último día con Álvaro García en el partido entre el Madrid y el Rayo Vallecano. Creo que estos son comportamientos que no se pueden permitir, y además es que estoy de acuerdo que ni le benefician a él, ni le benefician a su equipo, ni le benefician al fútbol en general, ¿no? Porque no es algo que le haga estar más conectado a los partidos y que se pueda retroalimentar de ellos, sino es algo que le ausenta un poco de los partidos. Creo que Lamine, en los momentos en los que más polémica ha suscitado, siempre han sido con palabras de alguien que choca mucho culturalmente, sobre todo aquí en Cataluña, porque la cultura catalana y la española tienen ciertas diferencias, como la de, por ejemplo, nunca pensar que vamos a ganar, nunca creernos un poco los éxitos que se han ido consiguiendo con el paso de los años. En Madrid y en Barcelona esto es muy distinto, y Lamine rompe un poco con estos estereotipos, y es un tío que es muy bueno, que cree muchísimo en él, que confía plenamente en sus capacidades y que lo dice públicamente, y así lo hace saber. Hoy se cambiaba la foto de perfil y se ponía una nueva foto de perfil que decía: en Montjuïc empezó la historia, pero en el Camp Nou es donde se escribirá la verdadera historia, ¿no? Ya, digamos, anunciando que él viene para marcar una época. Esto lo ha hecho en multitud de ocasiones, pero creo que no son comportamientos equiparables los de Vinicius y Lamine, ¿no? Claro. Bueno, y los invitamos a que no se pierdan ese primer partido del Barcelona en el nuevo estadio, en el Spotify Camp Nou. La nueva casa está lista para ser estrenada con no completo el aforo, pero sí una gran parte de la afición que estará allí para ver cómo el Barcelona reanuda la competición cuando reciba la visita del Athletic Club.